Todavía el dominio lo mantenemos los docentes y nuestros estudiantes son los excluidos. Y a veces actuamos así, con pedagogías de corte tradicional, con relaciones de carácter vertical. Nosotros somos los medios del conocimiento. ¿Y nuestros estudiantes qué son? Decimos ayer digo a los alumnos, es decir, todavía tenemos la concepción de que los estudiantes son las personas sin luz. Nosotros, por el contrario, creemos que nuestros estudiantes son sujetos sociales que tienen la capacidad de pensar, que tienen la capacidad de crear, que tienen la capacidad de construir su propio conocimiento y que pueden inscribirse en proyectos sociales de cambio donde podamos llevar a mejores días a nuestra sociedad, donde que comencemos a generar posibilidades de equidad, de justicia. Van a cambiar las cosas y va a cambiar la situación de los migrantes y no va a haber necesidad incluso de que nuestros coterráneos salgan de nuestros países por las necesidades económicas, sociales, familiares, por la pobreza, por el desempleo, y vayan a sufrir por otros lares. Por eso es importante discutir, bueno, ¿y cuál es nuestro rostro frente a este tema? Si nosotros somos quienes trabajamos con una materia que es fundamental, la materia prima con la que trabajamos es el conocimiento. Pero, ¿cuál es el enfoque de ciencia entonces? ¿Cuál es el enfoque del ser humano? ¿Hacia dónde estamos? ¿Qué tipo de ser humano profesional queremos formar? Porque antes que formar profesionales hay que formar seres humanos. Ahora nos están hablando de que hay que formar buenos ciudadanos. La UNESCO habla mucho de eso. De que hay que aprender a convivir, obvio. Pero la convivencia se logra en base al establecimiento de relaciones equitativas, justas, horizontales. No se puede seguir de un proceso en el cual todavía nosotros lo que estamos haciendo es reproduciendo conocimientos que otros ya lo hicieron, ciencia que otros ya lo hicieron, y que a través de los procesos históricos, sociales que se han dado en la humanidad, nosotros los hemos asumido como nuestros, inconscientemente, mecánicamente, no críticamente. Y cuando nosotros en nuestras aulas tomamos los conocimientos de otros y simplemente los reprisamos, los repetimos, lo que estamos haciendo es una educación de carácter bancario. Estamos trayendo a depositar de vez en cuando en la conciencia de nuestros estudiantes una gran cantidad de contenidos que a veces ni nosotros los entendemos. Y nuestros estudiantes, ¿qué hacen? Repetir en los exámenes lo que nosotros transmitimos. Y ahí viene el sistema de evaluación para el control social. Si han repetido bien, los mejores estudiantes, los abanderados de nuestras escuelas, los mejores egresados de nuestras universidades, a servir al sistema dominante. Entonces, esta situación hay que entenderla y decir, ¿cuál es nuestro concepto de ciencia? ¿Es ciencia también lo que hacen las nacionalidades indígenas? Sus conocimientos ancestrales sobre la medicina. Sí, por ejemplo. ¿Es ciencia eso o no es ciencia? Porque nosotros enseñamos solamente lo que nos dice Occidente y el eurocentrismo, que es ciencia. Y ciencia es, ¿no es cierto?, todo aquel conocimiento sistematizado que es posible de experimentar. Entonces las ciencias sociales prácticamente ya no son ni ciencias, pues. Pero tampoco podemos experimentar, ¿no es cierto?, con seres humanos. Es decir, se trata de llevar el método hipotético deductivo de la ciencia positivista hacia incluso las ciencias sociales. Esa ha sido la vieja aspiración, y así se lo ha hecho a veces, en educación incluso. Si nosotros hemos estado, ¿no es cierto?, dominados por las concepciones y las prácticas científicas, ¿sí?, de la sociedad europea, de Occidente, y obviamente, ¿no es cierto?, conformando el mismo bloque cultural con Estados Unidos. Entonces, es obvio que estamos respondiendo a realidades distintas y que trabajamos dentro de un contexto diferente al nuestro.
Es obvio que no reconozcamos pues nuestras identidades, porque no nos hemos preocupado de enseñar la ciencia desde el punto de vista del origen de la ciencia en nuestras propias comunidades, porque no hemos investigado cuál ha sido la historia de la matemática o de la filosofía andina, por ejemplo, o la historia de la filosofía de los toltecas, de los aztecas, porque no hemos entendido cómo ellos fueron construyendo el conocimiento para hacer los monumentos fabulosos que ustedes tienen y que deben enorgullecerse de eso. A nosotros realmente nos emocionó ir a Teotihuacán y decíamos, ¿cómo fue posible que los ingenieros, ¿no es cierto?, construyeran en esos tiempos tantas maravillas? Y ahora, ¿por qué no podemos a veces hacer con tanta especialización y con tanta tecnología y con tantos instrumentos maravillosos que tenemos? Ah, no, ayer decía uno de los expositores, a lo mejor faltó el espíritu, faltó la convicción, faltó el amor, y eso es lo que más tenemos los latinoamericanos. Entonces, fíjense ustedes cómo es de importante conversar sobre estos temas, pero a veces nos ponemos a preguntar y decimos, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar la educación? Si vivimos en una sociedad inhumana que criminaliza a nuestros migrantes, que nos tiene todavía mantenidos en la dependencia. Ayer hablaban algunos de los participantes y hacía alocución el pastor que nos acompañaba, no sé si está por aquí. Él decía, él es norteamericano y decía, yo vengo aquí a pedirles a ustedes que defendamos los derechos colectivos, los derechos de las nacionalidades, pero también vengo a pedirles que no solamente nos conformemos con ser solidarios, sino que transformemos la sociedad. Y nosotros como latinoamericanos, que somos los que sentimos realmente el problema, la pobreza, el hambre, ¿sí?, ¿qué estamos haciendo para cambiar esta sociedad? ¿Qué estamos haciendo para ser más incluyentes? ¿No será necesario a lo mejor regresar a nuestros orígenes? Buscar nuestra identidad, analizar el propio proceso de evolución del ser humano para ver cómo se desarrolló y cómo fue construyendo su cultura y cómo surgió, en principio, influenciada por el ambiente, la diversidad cultural, para entender por qué somos diferentes. Y no será necesario conversar sobre la historia de nuestros pueblos, sobre sus tradiciones, sobre su riqueza cultural en todo sentido. No será necesario que demos una miradita atrás al pasado para encontrar las mejores prácticas que podamos trabajar con nuestros estudiantes. ¿Por qué está reclamando sus derechos también la naturaleza? Fíjese, en el Ecuador ya ha consagrado los derechos de la naturaleza, pero consagrar los derechos de la naturaleza significa amar la naturaleza y sentirnos parte de ella como se sintieron nuestros antepasados. Para nosotros es sagrado la Pachamama, la madre tierra, y sin embargo, con el sistema capitalista se le saca la madre a la tierra. Eso es lo que sucede y está en vías de destrucción el planeta. Entonces, imagínense ustedes, compañeras y compañeros, profesores y estudiantes, estamos en un momento en que tenemos que tomar una decisión. O trabajamos para una educación humanista, comprometida con proyectos sociales, con proyectos culturales de real y de efectivo cambio, que impulsen el desarrollo humano integral de nuestros jóvenes, de nuestras instituciones, de nuestras sociedades, que reconozcan en la diversidad lo valioso y la riqueza de nuestras culturas, de nuestras nacionalidades y comunidades, o seguimos siendo parte del engranaje del sistema. O a veces también intentamos ponernos un poquito como neutrales. En el plano social, en el plano educativo, no puede existir neutralidad. No puede existir imparcialidad cuando vemos las injusticias y cuando vemos a Elvira aquí planteándonos su situación con su hijo. ¿Cuántas Elviras tenemos en nuestros países? ¿Cuántas Elviras tenemos en el mundo?
¿Y qué vamos nosotros a hacer para ayudar desde nuestra cátedra a resolver esos problemas? A lo mejor sea necesario que revisemos cómo está nuestra práctica docente, pero esa práctica docente tiene que estar articulada con nuestra práctica institucional. ¿Cómo son las relaciones de poder y de autoridad dentro de nuestra propia institución? ¿Quién administra, no solamente en la parte administrativa, sino quién administra el currículo fundamentalmente para los docentes? ¿Qué capacidad de decisión tenemos los profesores para seleccionar, escoger los contenidos culturales con los que vamos a trabajar con nuestros estudiantes? ¿Hasta dónde se nos permite? ¿Es una institución de carácter horizontal o de carácter vertical? ¿Hasta dónde vamos a comprometernos con la sociedad para cumplir con los reales fines que necesitamos también determinar conjuntamente con la sociedad, con la comunidad? ¿Cómo van a ser las relaciones de poder con nuestros estudiantes? ¿Son verticales? ¿Son horizontales? ¿Sí? Entonces hay muchas cosas. Es cortísimo realmente el tiempo y estoy prácticamente haciendo una introducción, pero he tratado de transmitir algún mensaje. Lo importante es, compañeras y compañeros, que procuremos romper con ese obstáculo epistemológico polifacético, ¿sí?, que se llama, ¿no es cierto?, la nueva colonialidad del saber. Es necesario comenzar a generar conceptos y metodologías para descolonizar el saber. Es necesario que nos pongamos a reflexionar y sobre todo a hacer práctica en todos los elementos del currículo para comenzar a trabajar en función de sociedad, en función de comunidad y en función de cultura. Ustedes son los mejores transformadores de la sociedad, ustedes son los mejores conocedores de su sociedad, de su cultura, de sus problemas, de sus temas. Partan de ese análisis, vayan buscando las mejores vías de solución y busquemos alternativas para trabajar conjuntamente con todas las culturas por el cambio de la sociedad, de la cultura y del mundo. Gracias.